Gracias, Ángel. Bueno, vamos a continuar esta mañana platicando con el contador Martín Domínguez Chíu. Recuerde, la semana pasada hablamos de movilidad urbana, de algunos aspectos generales. Hoy prometimos hablar de lo que sería transparencia. ¿Cómo es que podemos nosotros, los ciudadanos, observar las decisiones y la administración que el gobierno tiene de nuestro dinero? Sí, porque administran nuestro dinero, los impuestos que nosotros pagamos, y por supuesto estaríamos encantados de saber exactamente cómo se gasta. Aunque cuando nos enteramos cómo lo hacen algunos diputados y senadores, con jugosos prestaciones, cheques, con jugosos bonos y todo ese tipo de cosas, sin que nos pidan autorización a nosotros, pues resulta como que ignominioso, y a veces uno dijera, me gustaría no enterarme de estas cosas. Pero no, si no nos enteramos, nunca vamos a iniciar un cambio, ¿no es cierto? Contador, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, el tema transparencia pues ha sido un tema que a partir del nuevo milenio, a partir del año 2000, se empezó a popularizar mucho en todos los gobiernos el tema transparencia, pues pensando en que a lo mejor trabajando como si estuvieras en una caja de cristal, la gente empezara a tener menos dudas de lo que en realidad se manejaba o sus recursos, en realidad cómo se maneja un gobierno, etcétera. Pero hemos visto que el tema transparencia muchas veces no va amarrado al tema anticorrupción. Claro. Si en un momento determinado el tema anticorrupción se amarrara con el tema transparencia, no existiera la menor duda de cómo estás ejerciendo los recursos. Te voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones, cuando yo era síndico procurador, llegaban de las dependencias y decían, oye, ¿qué te parece si para brincarnos la norma o tener una excepción a la norma en cuestión de compras, dividimos los montos, ¿no? Y entonces ya no convocamos, entonces ya se la designamos a fulanito de tal? Entonces, a lo mejor sí estabas haciendo las cosas de una manera que no era corrupción, pero no la estabas haciendo de una manera transparente. Había dudas de la manera o de la forma en que se iban a llevar a cabo, y eso propicia que la gente dude que en realidad estás manejando los recursos de una manera adecuada. Porque puedes hacer muchas obras, ¿sí?, de una manera eficiente, pero si no las haces con transparencia, la gente dice, sí, pero ¿cuánto dinero no se llevó a la bolsa? No, pero pidieron mochadas seguramente para hacer todo. Entonces, si no lleva las cosas de una manera transparente, aunado a que todo el proceso anticorrupción ha sido todo un proceso de modificación de leyes. Y México, curiosamente, es de los países que más leyes ha emitido en materia anticorrupción, ¿sí? Pero como hace unas semanas leí la opinión de una diputada federal aquí por Baja California que dice que los mexicanos llevamos la corrupción en los genes, ¿no? Entonces, pues bueno, si te vas a toda esa circunstancia, pues llega a una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada la manera en cómo la corrupción, que es una ruta de ida y vuelta, ¿verdad? Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, ¿no? Y lo hemos visto a manera de comedia, ¿no? Con el Poncho Aurelio, con el Comanche, con Héctor Suárez, ¿no? De que póngasela del Puebla y de que cómo nos entendemos y échame la mano. Todo ese lenguaje que, por cierto, ahorita que se fue Jonathan, le dije, te voy a recomendar el libro de Germán Dehesa que se llama ¿Cómo nos arreglamos? Y ahí viene un diccionario de todo el vocabulario intrínseco de la corrupción. Pues yo dejo el cajón abierto y lo que le caiga y que póngasela del Puebla y que Mochis 2 Culiacán, o sea, todo ese vocabulario de corrupción, ahí viene en ese libro de Germán Dehesa, del extinto Germán Dehesa. Déjame darte una opinión, Martín, a ver qué opinas tú. La verdad es que ante este tipo de comentarios en donde nosotros los mexicanos inmediatamente nos ponemos la soga al cuello y nos martirizamos reconociendo que la corrupción la tenemos en los genes, yo no podría asegurar algo así, aunque pareciera que estamos muy familiarizados con ella. Yo recuerdo, para los que viven en esta ciudad hace más de 20 años, que en uno de los regímenes que estaban aquí cuando yo llegué, la corrupción sí era, pues como se estilaba hace 25 años, ¿no? Para todo, era institucionalizada y descarada. Querías un trámite y sabías que te tenías que poner a mano, si no, no prosperaba ningún trámite, ni siquiera las placas, ¿no? ¿Qué pasa? Después hubo un proceso en el que se cambia de partido y con el ánimo de ser muy transparente, muy digno, corrigen muchas cosas, pero esas se quedaron corregidas porque los nuevos regímenes empezaron a funcionar con ellas, como que a la gente sí le empezó a gustar un poco más el orden y menos el descaro y la corrupción. Yo creo que a final de cuentas todos quisiéramos vivir en orden, nada más es cuestión de que lo probemos, como todo lo que queremos hacer en la vida, hazlo 21 días como los vicios y se te puede hacer un hábito. Yo no sé cuántos días tendríamos que hacer aquí las cosas ordenadamente y sin corrupción, pero creo que ha disminuido de manera sustancial a como la teníamos hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Pues lo que pasa es de que mal de muchos, ¿verdad?
Pero lo que sí es importante es de que lo ideal sería que no existiera. Sí, claro, ¿Verdad? estoy de acuerdo. Mira, yo te voy a poner otro ejemplo cuando las casas están completamente llenas de ratones o de ratas. Por más raticida que eches, por más trampas que pongan, siguen saliendo. Cae una, cae dos, pero no se acaba la plaga. ¿Cuál es la única manera de evitarla? Pues tumbando la casa y volviendo a ser una nueva. El caso de la corrupción ya está en esos extremos en nuestro país. Desgraciadamente, ya lo que hagan los funcionarios, ya lo que digan, lo que nos prometan, que ahora sí te juro que no te vuelvo a fallar, o sea, todo ese tipo de cosas, lógicamente ya la gente no las cree, ni de los partidos políticos, ni de cualquier persona que se ponga a querer liderar una causa. Desgraciadamente, eso es lo que ha pasado en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues a lo mejor ya no es la época de la revolución, a lo mejor ya no es la época de los cambios, a lo mejor viene ya la época de las transformaciones, que tiene que ser un lenguaje completamente nuevo y un comportamiento ideal. La gente sigue los liderazgos definitivamente, los buenos y los malos. Y los policías, que es nuestra principal cara de una administración pública hacia la ciudadanía, si desde esa cara no se corrige, hasta los más encumbrados administradores o políticos tampoco lo van a hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues de que tú platicas con un policía y te dicen, bueno, pues que nosotros somos la autoridad, nosotros nos podemos pasar los semáforos, evadir las leyes, hacer lo que queramos, porque somos la autoridad. Y mientras sigas viviendo con esa filosofía y con ese pensamiento, pues vamos a estar mal, ¿verdad? Porque ellos son los primeros que deben de poner ejemplo. Yo te voy a poner otro ejemplo. En el freeway, en Estados Unidos, vas y de repente ves una patrulla y ¿qué haces? Inmediatamente frenas y vas a 65 millas porque sabes que el policía va a 65 millas. ¿Por qué? Porque está poniendo el ejemplo. Y si tú lo rebasas, te va a multar. ¿Por qué? Porque tú vas a una velocidad excedente, ¿no? Y las multas pues son bastante onerosas. Entonces, eso es la situación que en realidad debemos de vivir, que los policías tienen que poner el ejemplo. Si no, de ninguna manera, los demás vamos a respetar. Si aquí la sirena o las luces intermitentes las utilizas para pasarte los altos, porque llevo prisa, porque necesito ir al mercado, o porque llevo a mi esposa a la iglesia y todo lo demás, y paso por mis niños en el carro para ir a llevarlos a la escuela. O sea, todo ese tipo de cosas que empiezan por poquito y no se nota, al ratito ya es una cascada de corrupción, una cascada de sacar el beneficio propio y no precisamente de servir. Tú que has estado en la administración, Martín, ¿dónde propones, si te tocara a ti diseñar un programa anticorrupción y de transparencia, cómo lo diseñarías? Pero explícamelo de la forma más breve, con un ejemplo sencillo. Mira, yo creo que para poder tener transparencia, primero tienes que escoger a personas que sean transparentes. No puedes pensar, como lo están haciendo ahorita, por obligación ser transparente. ¿Sabes qué? Preséntame tu declaración 3 de 3 y te voy a creer. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces el sistema, todo nuestro sistema tiene una serie de deficiencias de que los ciudadanos no presentan declaraciones fiscales, que los ciudadanos no sabemos exactamente cómo hacen sus fortunas. O sea, todo ese tipo de cosas que las quieres corregir con más leyes, las tienes que corregir con actitudes. La crisis que tenemos en realidad en el mundo es una crisis, aparte de las económicas y todo lo demás, una crisis de valores. Tienes que tratar de conformar tu equipo con gente de valores. Si no tienes gente en tu equipo que tenga valores, pues ahora sí que esto se derrumba por completo. ¿Por qué? Porque si el problema no es de que hagas más leyes y de que hagas más normas, el problema es que se apliquen las normas y que se apliquen las leyes que ya existen. Porque si no las hay, claro, entonces está pasando lo que está pasando. Seguimos en el México del no pasa nada, aunque construyas, aunque edifiques y aunque hagas todo para que la corrupción no se dé. Ya se nos acabó el tiempo, Martín. Déjame hacerte un comentario de un televidente o radioescucha, no sé, nos escribe por el Facebook. Dice, contador, bueno, pues eso que pide usted sería tanto como pedirle a un grupo de piratas que fueran honestos de repente. Tendríamos que cambiarlos, ¿no? Porque Por supuesto. si actualmente los partidos están conformados con una mentalidad de piratería, ¿cómo vamos a tener ese tipo de gente que convoque personas con ética o moral diferente, ¿no? Desgraciadamente nuestra sociedad no está produciendo liderazgos. Ahorita tú ves las elecciones, ves los partidos y todos se echan contra todos, vengan del partido que vengan o sean independientes. Ahorita no hay un liderazgo natural que te diga, ¿sabes qué? Vamos a seguirlos. Y las personas que han demostrado un poquito más son las que van arriba en las encuestas. Las que han demostrado que pueden frenar corrupción, que pueden frenar violencia, son las que van arriba en las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que la ciudadanía necesita? ¿Qué es lo que la ciudadanía está sedienta de liderazgos y que le resuelvan sus problemas? Martín, danos tus números de contacto si eres tan gentil. Claro que sí, pero antes fíjate que quiero felicitar a la doctora Luisa López Madueño
por la publicación de su libro Amor Apache. Lo va a presentar próximamente en Plaza Red Tijuana el 10 de junio a las 6 de la tarde. Entonces, por ahí nos vamos a ver. Una felicitación a la doctora. Y bueno, mi contacto, Martín Domínguez Chivo, experto en finanzas personales a través de redes sociales, a través de Facebook, con mucho gusto. Ahí estamos para atender cualquier duda. Muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana, Martín. Vamos contigo, Xochitl. ¿Qué nos tienes?